Bienvenido a un viaje intelectual que transformará tu visión de la realidad. Si alguna vez has sentido que los modelos económicos tradicionales no capturan la verdadera complejidad del comportamiento humano o la esencia de nuestra sociedad, la nueva economía institucional es la disciplina que estabas buscando. Este curso de economía institucional, las reglas que determinan la prosperidad. En esta parte introductoria, nos encontramos un artículo que es necesario analizarlo cuando se trata de conocer el enfoque de la economía institucional. Y es el artículo de Geoffrey Hodgson. Este artículo fue publicado en el 2002. Sin embargo, aquí en este artículo, Hodgson presenta los pilares de la corriente institucionalista para que aspiremos para inspirar más bien a más gente a profundizar en este fascinante campo. Más allá de la racionalidad perfecta, el poder del hábito. A diferencia de la economía convencional, que imagina a un hombre económico racional, calculador, que toma decisiones con información completa, la economía institucional propone que el motor de nuestras acciones es el hábito, es decir, lo que venimos haciendo de manera regular. Los hábitos no son solo comportamientos repetitivos, sino más bien son la base de nuestras estructuras cognitivas, de nuestras estructuras del conocimiento. Antes de poder elegir o razonar entre diferentes productos, adquirimos hábitos que nos permiten procesar información y actuar en el mundo complejo. Por eso, el cambiar estos hábitos, por ejemplo, cambiar de una marca de un producto a otro, pues puede ser medio complejo, ¿no? El poder introducir una nueva marca en el mercado, pues tiene su grado de complejidad porque razonamos, sí, y elegimos lo que necesitamos a partir de los hábitos adquiridos. Entonces, entender el hábito es entender la verdadera psicología que está detrás de todas nuestras decisiones cotidianas y económicas. Esa es la forma más sencilla de poder empezar a hablar de la economía institucional. Pero, ¿qué es realmente una institución? A veces preguntamos, ¿qué es una institución? En México decimos, pues, el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales es una institución. ¿A quién nos estamos refiriendo con institución? Ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo las instituciones, pues no son los edificios, no son las personas que trabajan ahí, sino una serie de reglas de gobernanza, pudiésemos decir, algunas están escritas, otras no están escritas, pero que finalmente caracterizan a ese organismo. Entonces, en esta disciplina de la economía institucional, las instituciones no son los edificios, no son las leyes, son entidades sociales integradas y sistemáticas. Por eso te invitamos a que no te pierdas ninguno de los capítulos, no te pierdas ninguna parte de estos cursos, porque verdaderamente nuestro interés es, como lo hemos señalado en múltiples videos que hemos subido en esta plataforma, es democratizar el conocimiento. Los componentes de las instituciones incluyen desde el dinero, por ejemplo, y la lengua, hasta las empresas y el derecho. Las instituciones facilitan la interacción humana mediante rutinas comunes, expectativas compartidas y procesos de evaluación normativa. Entonces, las instituciones podemos decir que son algo así como el tejido que sostiene nuestra civilización.
las reglas que nos permite relacionarlos. Aprender cómo nacen las instituciones, cómo evolucionan las instituciones, es aprender las reglas del juego en la vida social. Por eso la economía institucional está relacionada con el derecho, con la sociología, con la biología, con, con múltiples, eh, con múltiples ramas del conocimiento, porque al final todas estas ramas del conocimiento convergen hacia una realidad social determinada. La economía es vista como un proceso evolutivo. Por eso es que decimos que en el caso de la economía institucional, inicialmente nace con una inspiración darwiniana, es decir, de Darwin. Recordemos que Darwin él, hizo la teoría de la evolución, pero fíjese qué interesante es todo esto porque la inspiración darwiniana también la tuvo Marx. Así como Darwin habla de la evolución de las especies después de una investigación, el marxismo hace una similitud tratando con el materialismo histórico de cómo la sociedad ha ido evolucionando a través de la lucha de clases, que esa es una forma en que teóricamente lo estableció Carlos Marx y Federico Engels, que son los dos ideólogos de la economía socialista. Pero los economistas, por ejemplo, los economistas clásicos, pues se fueron a estudiar al mercado como, no como un proceso evolutivo y social, sino como un fenómeno que está dentro de la sociedad y que habría que explicarlo a través, en el caso, por ejemplo, de, de Adam Smith, el padre de la economía, se le considera el padre de la economía, pues habla de que todas esas interacciones humanas se resuelven a través del mercado con la famosa mano invisible. La economía institucional entonces se aleja de estas metáforas de la física, ¿no? El equilibrio estático en la economía y se acerca un poquito más a la biología en términos darwinianos, es decir, de la evolución. Veblen en 1889, Veblen es uno de los fundadores. Fue el pionero al intentar crear una teoría de la evolución económica con esencia darwiniana. Ya explicábamos por qué se da esto, porque Darwin realmente tuvo una gran influencia en el pensamiento, no solo de la biología, sino el pensamiento social y, por supuesto, también en este caso en el pensamiento económico para tratar de generar una teoría mucho más comprensible desde el punto de vista de la evolución humana, porque no en todas las épocas de la evolución humana, pues teníamos el mercado, ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, al, al pensamiento marxista, bueno, pues Marx dice, empezó todo con el comunismo primitivo, donde nadie era dueño de nada, hasta que alguien dijo, bueno, yo me hago dueño prácticamente de la gente y empieza la época esclavista, se va desarrollando y luego pasamos de manera muy sucinta a una sociedad feudal y una sociedad feudal que cuando Marx hace su documento, pues estábamos en una transición del modelo feudalista, mercantilista, para llegar a un modelo capitalista. Entonces él dice, bueno, ese capitalismo se va a desarrollar de esta manera y luego vamos a tener como parte del desarrollo casi que natural, por eso es darwiniano, natural va a ser llegar al comunismo científico en donde ya no había estado ni clases sociales. Los institucionalistas agarraron mucha motivación precisamente de ese pensamiento darwiniano. Y realmente lo que se trata de explicar, si el mundo cambia constantemente, entonces, ¿por qué estudiarlo con modelos estáticos? La evolución o esta visión evolutiva nos permite comprender la dinámica del cambio real. En este artículo también analiza el problema del retroceso infinito y los individuos dados. Hodgson critica la idea de que las instituciones surgen de la nada entre individuos aislados. La paradoja es que no existen juegos y reglas previas. Incluso para crear un mercado o una empresa,
Ya se requieren normas sociales preexistentes, si no, esto no, simplemente no puede existir. La realidad es que todos nacemos y nos socializamos dentro de un mundo de instituciones ya construidas que nos moldean. Pero a partir de esa realidad, siempre sigue habiendo una interacción humana y las instituciones se van desarrollando. Entonces, este enfoque desafía la visión individualista extrema y nos invita a reconocer nuestra interdependencia histórica y social. La macroeconomía es el orden a partir del caos. Esto es muy interesante porque, pues, ¿cómo es que un sistema con millones de personas no colapsa? Vamos a pensar en el Valle de México, donde está sentada la Ciudad de México y la zona conurbada, el que pertenece al Estado de México. A lo mejor tenemos más de 30 millones de personas viviendo en un espacio geográfico relativamente pequeño. Pero ¿por qué no colapsa? ¿Por qué diario las personas salen por ejemplo, de Texcoco o la Ciudad de México, aunque se tarden 2, 3 horas para llegar a sus empleos, o de México se van a Toluca, o de Toluca van a la Ciudad de México, o la gente que de los volcanes viaja diario a la Ciudad de México, o los de Chalco, o sea, todo esto pareciera que pudiera colapsar en cualquier momento, pero ¿por qué no colapsa? Porque al final los economistas institucionalistas consideran que la estabilidad macroeconómica no surge porque todos seamos idénticos, sino a menudo a causa de nuestras variaciones en el nivel micro. Cada quien sale de su casa y sabe dónde va a ir a trabajar, dónde va a ir a ejercer su fuerza de trabajo, ya sea como empresario o como trabajador, formal o informal. En ese sentido, las instituciones actúan como estabilizadores que limitan las acciones variables de los agentes. Aquí vamos a ver qué son los agentes. En la teoría de la economía institucional hay una parte en donde analizamos el agente y el principal. Eso lo vamos a ver en uno de los módulos, porque es una parte central también del análisis institucional y que es dado para todas las sociedades. Aquí vamos a hacer un análisis muy concreto de la economía mexicana y cómo esto se puede utilizar, por ejemplo, para hacer una evaluación de las políticas públicas rurales, que es básicamente nuestro campo del conocimiento, y cómo esto proporciona una estructura para transformar información en conocimiento útil. Entonces, estudiar esta corriente de la economía institucional permite comprender, por ejemplo, por qué ciertos países prosperan, por qué Estados Unidos tiene un nivel de desarrollo mayor, por qué Noruega, por qué Finlandia, cómo es que llegó a un nivel de desarrollo Irlanda, por ejemplo, ¿sí? El, por qué algunos países del África, por ejemplo, no prosperan, por qué en América Latina ha costado o está costando muchísimo que los países puedan ser países desarrollados. Ya llevamos por lo menos un par de siglos en los que América Latina, algunos países están en el curso hacia ser economías desarrolladas, pero por diversas razones todavía no se ha logrado que un solo país latinoamericano se pueda considerar parte de los países desarrollados. Todos somos países en vías de desarrollo, pero hasta ahí nos hemos quedado. Entonces, para esto hay que analizar los procesos causales y reales y no solo las estadísticas vacías. Por aquí tenemos también una serie de charlas que también te invitamos para que la veas, que es un poquito la historia económica de cada uno de los países de América Latina. Esto nos ayuda muchísimo a comprender realmente eh, qué es lo que qué es lo que queremos posicionar en esta forma de analizar la economía utilizando los principios y paradigmas de la economía institucional. ¿Por qué entonces profundizar el día de hoy la economía institucional? Bueno, en primer lugar, la economía institucional se puede decir que está en la frontera del conocimiento de la economía. El, Aún en México son muy pocas escuelas que tienen estas materias de economía institucional, cuando debería ser, desde mi punto de vista, como economista institucional, debería ser la base para poder entender qué es lo que realmente está sucediendo
en todo el ambiente económico. El, esta, esta, esta rama de la economía permite realmente unir los conocimientos con la psicología, con la sociología económica, la biología, el derecho. Es decir, tenemos una mayor, una perspectiva mejor de lo que puede estar sucediendo socialmente, ¿sí? Explicándolo, obviamente, con categorías económicas. La economía institucional se basa en algo que vamos a estar repitiendo de manera regular, en los hechos estilizados, no únicamente en modelos económicos que nos dicen, que tratan de generar una relación de causa-efecto, dijéramos, entre variables. Aquí hablamos de hechos estilizados, por ejemplo. ¿Por qué en el tema del financiamiento? En algunos de los documentos que hemos publicado, de algunos artículos, pues hablamos de que hay un hecho estilizado, por ejemplo, en el tema de la distribución del crédito, que nos llevaría a que, por ejemplo, Chiapas, para que se acerque al nivel del crédito rural que tiene Sinaloa, bueno, cuando había crédito para los productores, porque ya en México ya cerraron la financiera, también lo podemos analizar institucionalmente. Así como estaban las cosas, pues les iba a tardar por lo menos 80 años para que Chiapas se acercara un poquito a Sinaloa. Y eso es un hecho estilizado. O sea, ¿cómo hacerle para que esta dinámica económica se pudiera resolver si no entendemos este hecho? Y para esto, pues es necesario estudiar casos históricos reales en lugar de abstracciones matemáticas puras, ¿no? Porque tú puedes hacer un modelo y pues nomás le cambias el nombre y puedes estar hablando de cualquier cosa. Cuando ya nos metemos a analizar los casos históricos reales, entonces las abstracciones matemáticas sí nos ayudan, pero habría que ver el ambiente institucional que se están desarrollando. Entonces, con este curso, pues estamos haciendo una invitación a ver la economía no como una ciencia fría de números, sino como una ciencia viva de seres humanos incrustados en una cultura cambiante. Anímate a explorar esta economía con rostro humano y descubre cómo las instituciones que nos rodean definen quiénes somos y hacia dónde vamos. Para profundizar en la economía institucional, es esencial, definitivamente es esencial, conocer a las mentes que desafiaron el pensamiento convencional. Pero estoy seguro que muchos de los colegas economistas, por supuesto, la gente que normalmente nos ve en este canal, pues dirá, bueno, ¿y qué es la economía institucional? ¿Para qué nos sirve? Bueno, de lo que se trata es precisamente desafiar ese pensamiento convencional y construir un puente entre la teoría pura y la realidad social. Aquí se empieza a poner muy interesante, porque aquí no vamos a hablar de números, pudiésemos hacer un curso especializado en esta rama con modelos de cómo utilizar la información para hacer modelos con datos de panel o con cualquier otra técnica econométrica que nos permita ver alguna relación, ¿sí? Eh, para poder modelar de alguna forma estos hechos estilizados. Entonces, en esta introducción a este curso de economía institucional, vamos a ver algunos autores, una selección de autores, los más influyentes, desde los pioneros del siglo XIX con Veblen hasta los referentes contemporáneos. Y vamos a ver cómo estos referentes contemporáneos están ganando en este momento la batalla paradigmática de cómo los economistas debiéramos estar analizando estos fenómenos económicos. Entonces, los cimientos del institucionalismo, vamos a ver entonces lo que podemos considerar el viejo institucionalismo. En primer lugar, vamos a presentar en este curso a Thorstein Veblen, que nació en 1857 y falleció en 1929 en Estados Unidos. Veblen es el padre fundador de la economía institucional. En su obra, La teoría de la clase ociosa, qué interesante es este libro. Por supuesto que todos los libros que vamos a recomendar aquí, vale la pena que los busquen, que nos dejen por ahí un mensajito, que nos dejen sus datos y por ahí se los compartimos. En su obra La teoría de la clase ociosa,
criticó la idea del equilibrio estático que ya veníamos platicando y propuso más bien que la economía evoluciona según los hábitos de pensamiento y las instituciones que los capturan. Su enfoque de alguna manera invita a ver el consumo no solo como necesidad, sino como estatus social. Su obra, La teoría de la clase ociosa, la publica en 1899. Veblen, aunque no existía formalmente lo que es el Premio Nobel de Economía, sí fue presidente de la Asociación Económica Americana, la American Economic Association, dejando una huella imborrable como el crítico más mordaz, fíjense bien, el crítico más mordaz del capitalismo de su era. Nada que ver con Marx, pero ¿cómo abandonamos a los institucionalistas? Porque durante todo el siglo XX la discusión estaba en otro ámbito. Es hasta principios de los ochentas y los noventas y en lo que va de este siglo, en que la economía institucional, pues se crea esta nueva corriente de la nueva economía, de la nueva escuela de economía institucional. El, la conexión teórica de Veblen, de la economía, estaba más relacionada con la sociología. Analizó cómo el estatus y el consumo ostensible definen la economía. ¿A qué nos referimos con el consumo ostensible? Pues es el consumo que te permite. La gente dice, no únicamente consume por necesidad, consume porque pues se quiere ver mejor, tener un mejor estatus. De andar en un bolchito, andar en un BMW, pues claro, el BMW pues te genera un mayor estatus, ¿no? O tener un reloj de esos de cuarzo, por ejemplo, con un Rolex, bueno, pues el Rolex como que se ve mucho mejor. Entonces, todo esto realmente se analiza en la economía institucional. Las obras de arte, ¿por qué porque son extremadamente caras, ¿no? Porque hay un consumo ostensible que también aquí lo vamos a ver. Desde el punto de vista de la teoría económica en otras áreas, a estos bienes que cuando suben su precio más y la gente los quiere, pues se le llama que no son bienes normales, ¿no? ¿Sí? Ya en su momento platicaremos de ello. Al segundo autor que traemos en este curso va a ser a John R. Commons. Él nace en 1862 y fallece en 1945, también es de Estados Unidos. Esta escuela de economía institucional la podemos considerar como la economía, la escuela de economía americana. Commons fue el gran arquitecto de la relación entre el derecho y la economía. Ya veíamos que con Veblen la relación era con la sociología, pero aquí con Commons ya hay una mayor relación entre el derecho y la economía. Para Commons, la economía no es un mercado de individuos aislados, oferta y demanda, sino un sistema de acción colectiva para controlar la acción individual. Su trabajo de Commons es fundamental, es vital para entender las regulaciones laborales y el papel de las cortes en la economía. Su obra, publicada, la más importante, la publica en 1934, se llama Economía Institucional. Lo- el, Como recibió varios premios, fue reconocido como el padre de la legislación laboral moderna. Fíjense nada más el legado de Commons. Su legado es el sistema de seguridad social actual. Eso no es cosa menor. Cuando se habla del sistema de seguridad social, normalmente se piensa que es una idea que surgió de los movimientos socialistas. Nada que ver. Todos los sistemas de seguridad social que conocemos, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social, parten del pensamiento precisamente de la obra de Commons. La conexión teórica, decíamos, de la economía de Commons está relacionada con el derecho. Él propuso que las leyes no son externas a la economía, sino las leyes es el andamiaje fundamental de la economía. Qué interesante es todo esto, porque entonces decimos, el derecho no va en un carril y la economía van, van en un carril como la sociología también, en el mismo carril,
porque de lo que se trata es precisamente de estudiar, de estudiar la sociedad desde diferentes puntos de vista. Nuestro tercer autor, Wesley Mitchell, nació en 1874 y fallece en 1948, también de Estados Unidos. Wesley, por lógica, tenía que ser discípulo de alguien, o de Veblen o de Commons. En este caso fue discípulo de Veblen. Aportó el rigor empírico, porque eso es lo que se criticaba. Así como a la economía marxista se le criticaba su rigor empírico, porque la economía clásica o la neoclásica pues buscaban que tuviera un mayor rigor empírico, entre comillas, es decir, que tuviésemos números para poder hacer modelos y poder estimar el crecimiento económico. En este caso, Wesley aporta el rigor empírico que pues estaba ocupando también la economía institucional. Fue pionero en el estudio de los ciclos económicos y fundó la National Bureau of Economic Research, o la Oficina Nacional de Investigación Económica. Este es un instituto privado que fue fundado en 1920 con sede en Cambridge, Massachusetts. Esta es la oficina de análisis económico más influyente a nivel mundial hasta el día de hoy. De ese tamaño es la influencia de la escuela institucionalista. Wesley demostró que las instituciones no son solo ideas, sino datos que se pueden medir y analizar. La obra de Wesley, la principal, la publica en 1913, que trata precisamente de los ciclos económicos. Ya decíamos que fue fundador de esta oficina de análisis económico y uno de los economistas más citados por su rigor estadístico antes de la era de la computación. Realizó un aporte vital en la contabilidad del ingreso nacional e indicaron que los fenómenos macroeconómicos agregados poseen legitimidad ontológica y empírica. Sin lugar a dudas, los trabajos de Wesley inspiraron la macroeconomía de Keynes, aunque Keynes no fue discípulo, sino siempre hubo una discusión con los institucionalistas porque era parte de la historia reciente de la economía. En aquel momento, en los fundamentos del pensamiento keynesiano, pues aprovecha, como debe ser, los avances que se van generando en esta área por los diferentes autores. La conexión teórica de Wesley, pues está con la estadística. Unió la observación empírica con la teoría para medir la realidad. Bueno, el siguiente autor es Karl Polanyi, nace en 1891 y fallece en 1976. Él es de Austria, de Hungría y de Canadá. Su principal obra fue La Gran Transformación. La Gran Transformación es obligatoria. Acuñó el término incrustación, la idea de que la economía no es un sistema independiente, sino que está profundamente sumergida en las relaciones sociales y políticas. El Karl Polanyi sostenía que no hay mercado sin sociedad. Esta obra de la Gran Transformación la publica en 1944. Su obra es considerada uno de los pilares de la sociología económica, que eh, más adelante vamos a publicar también una serie de, de charlas de sociología económica como un curso introductorio, porque yo creo que vale la pena ver la economía institucional y posteriormente desarrollar la sociología económica moderna, influyendo en políticas de bienestar en todo el mundo. La conexión teórica de este autor pues está más con la antropología e historia. Defendió que el mercado debe servir a la sociedad y no al revés. En ese sentido, Polanyi tiene esta conexión con la antropología e historia. El orden social y la transición
dentro del pensamiento de la economía institucional. Aquí tenemos a Gunnar Myrdal, que nació en 1898, fallece en 1987. Él es sueco y recibió el Premio Nobel de Economía en 1974. El Myrdal desarrolló lo que se conoce actualmente como la teoría de la causación circular acumulativa. En esta teoría explica cómo las instituciones pueden crear círculos viciosos de pobreza o círculos virtuosos de desarrollo. Nos interesa conocer los círculos viciosos de la pobreza, pues no para mantenerla, sino para poder superar todos esos vicios que estarían obligando, o más bien estarían eh, llevando a que los pobres permanezcan en la misma condición. Todo esto es fundamental para entender las desigualdades regionales. La, la obra de este autor trata sobre el dilema americano. Esta obra la publica en 1944. Entonces aquí Myrdal tuvo el Premio Nobel de Economía en 1974 y la conexión teórica de su pensamiento está muy relacionada con la sociología política. Su estudio sobre las relaciones raciales en Estados Unidos demostró cómo las instituciones informales perpetúan la pobreza. Bueno, ahora es el momento de presentar a Friedrich Hayek. Nace en 1899 y fallece hasta 1992. Él es austriaco y del Reino Unido. Aunque a menudo a Hayek se le asocia como solo con el libre mercado de la escuela austriaca libertaria, de hecho se le pone como uno de los fundadores de la escuela austriaca. Para los que hemos estudiado a Hayek, lo ubicamos también como un institucionalista clave por su concepto de orden espontáneo. Hayek argumentó que las instituciones más complejas, por ejemplo, como el lenguaje o la ley, no son diseñadas por nadie, sino que emergen de la interacción humana evolutiva. Él, él publica una obra en 1960 que se llama La Constitución de la Libertad. A lo mejor por eso algunos economistas se consideran libertarios precisamente por el pensamiento de Hayek. Él recibió el Premio Nobel de Economía en el 74 y la Medalla Presidencial de la Libertad. La conexión teórica de Hayek está con la filosofía y la ciencia cognitiva. Él estudió cómo las reglas sociales permiten coordinar el conocimiento disperso de millones de personas. Bueno, ahora pasamos al a los autores que los podemos agrupar o considerar como parte de la nueva economía institucional. Y aquí tenemos a Ronald Coase. Nació en 1910 y falleció hasta el 2013. Él es del Reino Unido y de Estados Unidos. El Ronald Coase recibió el Premio Nobel de Economía en 1991. Su gran aporte fue el concepto de costos de transacción. Esta es una de las características fundamentales de la nueva economía institucional, porque detrás de la interacción o del equilibrio que se ve en la teoría económica tradicional, por decirlo de alguna manera, se excluyen normalmente muchos costos de transacción. Ahí vamos a ir a ver también con mucho detalle a qué nos referimos con los costos de transacción. Él explicó por qué existen las empresas para ahorrar costos de usar el mercado y cómo los derechos de propiedad, que es otra parte fundamental del economía institucional, los derechos de propiedad bien definidos pueden resolver conflictos sociales sin intervención estatal directa. Si no están definidos los derechos de propiedad, pues se van a generar muchos problemas. Aquí en México podemos analizar el caso del ejido, sobre todo en la parte del área común. ¿Sí? Del área común.
Y también vamos a ver cómo hay la desgracia de los comunes, es algo también muy interesante que vamos a ver aquí en este curso de economía institucional. El, Aquí Ronald Coase publica en 1960 su obra que la denominó El problema del costo social. Él recibió el Premio Nobel de Economía en 1991 y hay una conexión teórica de la economía con la jurisprudencia. Él revolucionó el derecho al demostrar cómo los costos de negociación afectan quién posee qué. Algo así como tú puedes perder un juicio si contratas al despacho de abogados más prestigiado y con más conexiones dentro del sistema, a que si contratas un abogado con poca experiencia o con pocos recursos. Muy interesante esta, este aporte, este aporte que hizo Ronald Coase. Muy bien, bueno, es hora de presentar a Herbert Simmons. Él nace en 1916 y bueno, fallece en el 2001 de Estados Unidos. Herbert Simon recibió el Premio Nobel de Economía en 1978. Él introdujo el concepto de racionalidad limitada. La racionalidad limitada. Esto es vital porque demuestra que cómo los humanos no pueden procesar toda la información del mundo. Aunque tengamos internet, aunque tenemos inteligencia artificial, es imposible el procesar toda la información. En ese sentido, él considera Simmons considera que las instituciones surgen como atajos, por así decir, o herramientas para simplificar la toma de decisiones. Su obra, El comportamiento administrativo, la publica en 1947. Él recibe el Premio Nobel de Economía en 1978 y el Premio Turing, el Nobel de la Computación. La conexión teórica de la economía, ¿sí? de, eh, de, de este autor está más bien relacionada con la psicología cognitiva. El, en su obra, Herbert Simons nos enseñó que las instituciones existen porque los humanos, en realidad los humanos no somos omniscientes, es decir, que no lo sabemos todo. Si no somos omniscientes, entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos acercarnos mucha más información para la toma de decisiones, pero recordando que somos humanos y que definitivamente tenemos que buscar atajos para la toma de decisiones y eso nos lo dan las instituciones. James Buchanan nace en 1919 y fallece en el 2013 de Estados Unidos. Recibe el Premio Nobel de Economía en 1986. Es fundador de la economía institucional, constitucional, economía constitucional. Él analiza cómo las reglas constitucionales determinan el comportamiento de los políticos y la eficiencia del Estado. Entonces, Buchanan nos enseña a mirar no solo las políticas, sino las reglas que las permiten. En 1962 publica un libro que se llama El cálculo del consenso. Recibió el Premio Nobel de Economía en 1986. La conexión teórica del pensamiento de Buchanan está con la ciencia política, porque él analiza cómo las reglas constitucionales limitan el abuso de poder de los gobiernos. Bueno, aquí entramos a uno de dijéramos, de uno de mis autores preferidos, Douglas North. Él nace en 1920 y fallece en 2015 de Estados Unidos. Él recibe el Premio Nobel de Economía en 1993. ¿Y por qué es muy importante el pensamiento de Douglas North? Yo lo considero como el padre de la nueva economía institucional, porque él define las instituciones como las reglas del juego de una sociedad. De verdad que es un argumento muy poderoso para el análisis económico, porque
Al definir las instituciones como las reglas del juego, eso nos permite ver que hay reglas del juego que son formales, a lo mejor puede estar en las leyes, en los reglamentos, e informales en los usos y costumbres, y otras cosas que vamos a ver en este curso. Definitivamente su enfoque histórico es fascinante, y aquí lo vamos a ver. Explica por qué algunos países se quedan estancados y por qué otros países prosperan basándose en la evolución de sus marcos normativos e incentivos. Aquí empezamos a ver que realmente los incentivos, pueden haber incentivos perversos en la economía, pero pueden haber incentivos que nos permitan lograr el desarrollo. La obra, él publica en 1900 una obra que va a ser objeto de análisis en este curso, que son las instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Lord Douglas recibe el Premio Nobel de Economía en 1993. La conexión teórica del pensamiento económico de Lord Douglas es con la historia. Él demostró realmente magistralmente cómo las reglas del juego son las que hacen que un país pase del atraso a la riqueza. Mancur Olson nace en 1932-1998 de Estados Unidos. Su libro, La lógica de la acción colectiva, es esencial. Aquí introducimos otro concepto importante en la economía institucional, que es la acción colectiva. Explica por qué es tan difícil que los grupos grandes se organicen para el bien común. Aquí le llama el problema del polizón, y cómo las instituciones pueden incentivar o bloquear el progreso social. Él publica en 1965 La lógica de la acción colectiva, que también es un libro verdaderamente importante en la economía institucional, porque la acción colectiva es una de las instituciones, creo yo, de las más poderosas, porque si desarrollamos la acción colectiva podemos resolver muchos temas. Él fue uno de los teóricos, sin lugar a dudas, más influyentes en ciencias políticas. Su obra sigue siendo la base del estudio de los grupos de presión. ¿Sí? En 1965 eh, publica esto, La lógica de la acción colectiva. La conexión teórica de su pensamiento económico, pues está con la sociología de grupos. Explicó por qué las mayorías a veces pierden ante minorías bien organizadas. ¿Cuáles pueden ser esas minorías bien organizadas? Pues pueden ser las cámaras empresariales, o pueden ser los grupos minoritarios más pobres organizados, pueden también influir, ¿no? Pero aquí explica muy bien cómo este tema de la acción colectiva nos puede ayudar a reflexionar mejor sobre el tema o el problema económico. Oliver Williamson, otro de los autores que sí o sí tenemos que ver en este curso. Él nace en 1932 y fue en 1920 de Estados Unidos. Él recibe el Premio Nobel de Economía en el 2009. Llevó el análisis de Coase al siguiente nivel con la economía de los costes de transacción. Aquí ya le pusieron numeritos. Analizó la gobernanza de las empresas y cómo las estructuras organizativas se adaptan para arriesgar el riesgo de oportunismos en los contratos. Actualmente, si hacemos un análisis institucional, por ejemplo, del home office, y cómo esto ya tiene una influencia en la economía y cómo tiene influencia en las empresas. La obra de Williamson más importante para este tema la publica en 1985, Las instituciones económicas del capitalismo. Las instituciones económicas del capitalismo. No perdemos de vista este libro de Williamson. Williamson recibe el Premio Nobel de Economía en el 2009. El, la conexión teórica de la economía está con la administración y la organización. Williamson desveló los secretos de la gobernanza interna de las grandes corporaciones. Es un aporte institucional fundamental en lo que actualmente podemos hablar de la gobernanza de las grandes corporaciones. Elinor Ostrom es una mujer
Nace en 1933, fallece en el 2012 en Estados Unidos. Elinor Ostrom la hemos estudiado a profundidad. Para empezar, Elinor Ostrom es la primera mujer en ganar el Nobel de Economía en el 2009. Recuerdo que cuando estábamos estudiando en el doctorado a Elinor Ostrom, justamente en ese tiempo, el- le fue otorgado el Premio Nobel de Economía, por lo que, pues obviamente ya conocíamos su pensamiento cuando recibe el Premio Nobel de Economía. Elinor Ostrom desafió la idea de que los recursos comunes, como por ejemplo los bosques o sistemas de riego, solo pueden gestionarse mediante el Estado o el mercado. Demostró que las comunidades pueden crear sus propias instituciones de autogobierno exitosas. Y aquí viene a la mente lo que sucede en el noroeste del país, básicamente en Baja California. En Baja California han administrado, desde mi punto de vista institucional, han administrado muy bien el tema del agua. Los productores y todas las unidades de riego de Baja California, ya desde hace muchos años, evolucionaron a tener su propio banco de agua. Es interesantísimo y vamos a analizar, conocemos a mucha gente de Baja California, con quienes tenemos alguna colaboración semanal en un programa Amanecer Ranchero, que también los invitamos para que lo escuchen. El Elinor Ostrom, Ostrom, en 1990 publica su libro que se llama El gobierno de los bienes comunes. Qué interesante el enfoque de analizar los bienes comunes, porque de esto podemos hablar de la desgracia de los comunes, lo que sucede con muchas zonas forestales en México, de que no se pueden aprovechar por la desgracia de los comunes. Pero la economía institucional nos permite analizar cómo esos bienes comunes pudieran, pudieran explotarse racionalmente en beneficio de la colectividad con la acción colectiva. Entonces, Elinor Ostrom recibe el Premio Nobel de Economía en el 2009. Es la primera mujer en recibir este honor. La conexión teórica de su pensamiento económico pues, está con la ecología y las ciencias políticas. Ostrom probó que las comunidades locales gestionan los recursos naturales mejor que el Estado o el mercado. Qué importantísima es esta apreciación, porque de repente únicamente vemos mercado y Estado, es decir, empresarios, casi decimos, o son los empresarios los que tengan las empresas, los que dirigen la economía o tengan influencia en la economía, o es el Estado que se convierta en casi empresario, como ha sucedido a lo largo de la historia nacional, o deben ser las comunidades locales, como hemos propuesto, las cooperativas pueden, o el mismo ejido como figura jurídica puede administrar los bienes comunes si hay los mecanismos para que esto pueda suceder. Ahora analizamos a los contemporáneos y la frontera del conocimiento. De los que hablamos ahorita en este momento, pues son los que rescataron de alguna manera el pensamiento institucionalista, por eso los conocemos como la nueva economía institucional o neoinstitucionalismo, también se le considera, así como hay neoliberalismo, aquí hablamos del neoinstitucionalismo. Ahora vamos a hablar de los contemporáneos y la frontera del conocimiento en la economía institucional. En primer lugar, traemos a Trey Egerton. Él nace en 1941, todavía está vivo. Él es de Islandia. Es autor de un libro que se llama El comportamiento económico en las instituciones, Economic Behavior and Institution, un libro de texto fundamental. Si de lo que se trata es de profundizar en este maravilloso campo del pensamiento económico que es la economía institucional. El aporte fundamental de Train tematizó la nueva economía institucional, integrando los derechos de propiedad, los costos de transacción y la teoría de la elección pública. No perdamos esos tres conceptos, los derechos de propiedad, los costos de transacción y la teoría de la elección pública. Se puede considerar que a este autor como el gran pedagogo de esta corriente.
Si alguien quiere entender la estructura lógica de cómo las reglas afectan el comportamiento humano, Egerton es la guía definitiva. Por eso lo vamos a estudiar en este curso de Economía Institucional. Él publica un libro en 1990 que se llama precisamente El comportamiento económico y las instituciones. El Egerton ha sido miembro de la Academia Islandesa de Ciencias, es el gran sistematizador de la teoría institucional para las nuevas generaciones. La conexión teórica de su pensamiento económico está con la teoría de la elección pública. Analiza cómo los incentivos políticos moldean las leyes económicas. Sin lugar a duda, Egerton en algún momento va a recibir el premio Nobel de Economía, como en su momento platicamos antes de que tuviera el premio Nobel de Economía Acemoglu y Robinson. Lo esperaremos y haremos en su momento un video para rescatar el pensamiento económico de Egerton. Viene entonces en este momento la presentación de Joseph Stiglitz, uno de los economistas, yo creo, de los más influyentes en la actualidad. Él nace en 1943 en Estados Unidos, recibe el Premio Nobel de Economía. Aunque vale decir que a Stiglitz se le asocia más con la macroeconomía, su enfoque en la economía de la información es profundamente institucionalista. El aporte clave de Stiglitz es que él demostró que los mercados suelen fallar debido a la asimetría de la información. Una parte sabe más que la otra. Ante esto, las instituciones, o sea, las leyes, las regulaciones, las agencias, son esenciales para corregir el mercado y proteger a los ciudadanos. Stiglitz se puede considerar que es el defensor de que el Estado y las instituciones no son obstáculos para el mercado, sino los cimientos necesarios para que éste funcione de manera justa. Tiene un libro, Stiglitz, que se trata precisamente del, del mercado justo y el precio de la desigualdad, que también se lo recomendamos leer este libro para los que quieran profundizar más en el pensamiento de Stiglitz. En este curso vamos a utilizar el libro de El malestar en la globalización de Stiglitz, que le publiqué en el 2002. Como ya explicamos, Stiglitz recibe el Premio Nobel de Economía en el 2001 y la medalla John Bates Clark. La conexión de su pensamiento económico la asociamos más bien con la teoría de la información. Él es defensor de instituciones fuertes para evitar que los mercados fallen por falta de transparencia. El siguiente autor que vamos a revisar es Avinash Dixit, que nace en 1944 de la India y Estados Unidos. Es el maestro de la ley y el orden en la economía. El aporte clave de Avinash analiza cómo las sociedades funcionan cuando el Estado es débil o las leyes formales no existen. Estudia los sistemas de gobernanza privada y cómo las normas sociales actúan como instituciones sustitutas para permitir el comercio en entornos difíciles. Este autor es ideal para entender cómo se organiza la economía en zonas donde la presencia institucional formal es limitada. O sea, esto nos puede permitir, por ejemplo, estudiar el- las comunidades indígenas, no solo en México, sino en América Latina, de cómo estas zonas en donde hay una presencia institucional débil, predominante, puede ser estudiada o acompañada para que estas sociedades se puedan desarrollar. Publica en el 2004 su libro La ley y orden en la economía. Ha recibido el premio del expresidente de la Sociedad Econométrica y Caballero de la Orden de la Legión de Honor. La conexión teórica de su pensamiento económico está con la teoría de juegos. Analiza la economía en lugares donde el Estado de Derecho es débil. Muy interesante porque a lo mejor estamos viviendo una etapa en la América Latina donde el Estado de Derecho cada vez se debilita más. Bueno, el,
Platicamos hace rato también de otros autores, como por ejemplo Geoffrey Hudson, el artículo que platicamos al principio, precisamente Hudson lo publica en 2002. Él nace en 1946, es del Reino Unido. Se puede considerar a Hudson como el gran sintetizador moderno, y es autor del artículo que hemos mencionado en esta introducción. Él ha trabajado incansablemente para rescatar las ideas de Veblen y unir el padre de la economía institucional y unirlas con el análisis evolutivo moderno. Su enfoque en el papel del hábito y la herencia social es crucial para entender la estabilidad de los sistemas económicos. Él publica en 1993 Economía y Evolución. Ha recibido algunos premios, ha sido galardonado por su contribución a la economía heterodoxa y la historia del pensamiento económico. La conexión teórica de su pensamiento económico está con la biología evolutiva. Propone que las instituciones evolucionan como organismos vivos. También de él esperamos que algún día reciba el Premio Nobel de Economía por estos interesantes aportes al desarrollo del pensamiento económico. Traemos a cuenta a Dani Rodrik, que nace en 1958, es de origen turco-estadounidense. Rodrik es un referente contemporáneo que analiza la relación entre las instituciones y el crecimiento. Rodrik sostiene que las instituciones importan más que la geografía o el comercio y que cada país debe diseñar sus propias recetas institucionales en lugar de copiar modelos extranjeros. En 2011 publica su obra que lleva por título La paradoja de la globalización. Ha recibido el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en el 2020. También es un candidato a recibir el premio Nobel. La conexión teórica de Rodrik está con las relaciones internacionales. Rodrik sostiene que la democracia, la soberanía y la globalización no pueden coexistir plenamente sin instituciones nacionales sólidas. James A. Robinson, él nace en 1960 del Reino Unido y Estados Unidos. Robinson, junto con Acemoglu, recién recibieron el Premio Nobel de Economía en el 2024, junto con Acemoglu y Johnson. Su trabajo de Robinson es la piedra angular del institucionalismo contemporáneo. El aporte clave de Robinson se le ha demostrado con evidencia histórica cómo las instituciones políticas son la causa raíz de la prosperidad. Sostiene que si las instituciones son extractivas, diseñadas para extraer la renta de la mayoría para una élite, el país se estanca. Si son inclusivas, el crecimiento se vuelve sostenible. Robinson nos enseña que la pobreza no es una cuestión de geografía o de cultura, sino de cómo se distribuye el poder político. Publica este libro de por qué fracasan los países en el 2012. Recibió el Premio Nobel de Economía en el 2024. Su trabajo como economista tiene una conexión teórica con la historia política. Es experto en cómo las élites capturan las instituciones para su propio beneficio. Un autor reciente también es el Ha-Hong Chang. Él es de Corea del Sur y también con la nacionalidad del Reino Unido. Ha-Hong Chang es representante de la visión institucionalista crítica. En obras como Pateando la Escalera, analiza cómo las instituciones de los países desarrollados no siempre son las adecuadas para los países en desarrollo, invitando a una reflexión sobre la soberanía económica y el contexto histórico. Pateando la Escalera la publica en el 2002, ha recibido el premio Wassily Leontief y uno de los pensadores globales más influyentes según el Prospect Magazine. Seguramente que vamos a verlo con un premio Nobel de Economía más adelante. Su conexión teórica de su pensamiento económico está muy ligada a la historia del desarrollo. Él desmonta los mitos sobre cómo se hicieron ricos los países desarrollados. Y ahora
Traemos a cuenta a Daron Acemoglu. Él nace en 1967, turco y Estados Unidos. Daron Acemoglu, ya decíamos que, bueno, él es Premio Nobel de Economía, coautor de ¿Por qué fracasan los países? Su trabajo contemporáneo, La prueba del fuego de la economía institucional, demuestra con datos masivos que las instituciones inclusivas, que permiten la participación de todos, son el motor real del crecimiento a largo plazo frente a las instituciones extractivas. En el 2019 publicó un libro muy interesante que se llama El Pasillo Estrecho. Ha recibido muchos reconocimientos, inclusive el premio Nobel. Él es uno de los autores que más ha aportado también a la relación de la economía con la ciencia política. Analiza la lucha constante entre el poder del Estado y la libertad de la sociedad. Bienvenido a este interesante curso de economía institucional en este canal del Dr. UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.